Ante todo, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos de la Comunidad de Madrid por haber puesto de lado cualquier diferencia y haber puesto el énfasis en la importancia de atender un asunto de tanta valía como es el del cuidado de la infancia y de la adolescencia, creando esa comisión para abordar el uso de las tecnologías en los niños y los jóvenes. Para entender cómo la tecnología afecta a los niños y a los jóvenes, es importante entender cómo son ellos, cómo aprenden y cuáles son sus necesidades reales en cada etapa de su desarrollo. Es preciso comprender lo que podremos llamar las leyes naturales de la infancia. Unas leyes que no necesariamente obedecen a las leyes positivas, a las modas o a las posturas políticas, a veces adultocéntricas. Las leyes naturales de la infancia no son ni conservadoras ni progresistas. Responden sencillamente a lo que reclama la naturaleza del niño. Y cuando se legisla en contra de esa naturaleza o se deja de legislar acorde a sus necesidades, la naturaleza se tuerce y se revela. Dice Montessori, cuando el niño muestra un comportamiento inesperado que nos disgusta pocas veces, el adulto llega a la conclusión de que este comportamiento es un grito, una protesta de la naturaleza, porque se le ha impuesto al niño algo que va en contra de su dignidad o se le ha privado de algo imprescindible para su desarrollo. Así pues, ¿cómo aprenden los niños? Los niños de 0 a 6 años aprenden, y eso nos lo dice la literatura pediátrica, de dos formas. Primero, a través de las experiencias sensoriales de calidad y que se ajustan a sus ritmos internos. Y segundo, a través de las interacciones personales con sus principales cuidadores. En esa franja de edades, su pensamiento abstracto está en desarrollo y es incipiente. Esa es la razón por la que los niños no aprenden a través de las pantallas. De hecho, hay evidencia en la literatura pediátrica que habla del efecto deficitario del vídeo. Ese efecto describe la dificultad que tiene un niño para trasladar una imagen en 2 dimensiones a un plano en 3 dimensiones. En otras palabras, cuando un niño tiene una experiencia virtual, tiene déficit de aprendizaje. La literatura pediátrica habla también del efecto desplazamiento. ¿En qué consiste ese efecto? Pues es esa idea del coste de oportunidad. No es suficiente decir que algo no hace tanto daño. Hay 24 horas en un día y lo que los niños dedican a actividades que no contribuyen a su buen desarrollo es tiempo perdido. No olvidemos que los primeros años son etapas críticas para su desarrollo, especialmente para el neurodesarrollo. De hecho, la literatura científica apunta a una serie de inconvenientes cuando un niño está expuesto a una pantalla en una edad temprana: impulsividad, inatención, disminución del vocabulario, entre otros. Esa es la razón por la que la Academia Americana de Pediatría recomienda de 0 a 2 años 0 tiempo de pantalla y de 2 a 5 menos de 1 hora al día. La Asociación Canadiense de Pediatría llega a la misma conclusión y dice claramente: ninguna, y cito, ninguna evidencia apoya la introducción de la pantalla en la infancia. Esas recomendaciones no son sugerencias o consejos educativos, son recomendaciones de salud pública. Los criterios educativos deberían ser mucho más restrictivos, pues lo que busca la educación no es meramente evitar daño, sino aportar excelencia. Por lo tanto, un colegio que tiene pantallas en sus aulas de infantil no sería un colegio de calidad. El recurso a las pantallas debería estar prohibido en esa etapa, pues hablamos de una cuestión de salud pública. Porque a pesar de ser una cuestión de salud pública tan clara, la opinión general ha sido refractaria a ese discurso hasta hace pocos meses. Porque estamos ante una industria, una de las industrias más poderosas de nuestros tiempos, con presupuestos ilimitados para hacernos pensar que sus productos contribuían al buen desarrollo de nuestros hijos. Realidad digital, salud digital, nativo digital, brecha digital, futuro digital, paternidad digital. Ellos han sido muy hábiles en introducir en nuestro lenguaje cotidiano formas de entender el mundo que han cambiado nuestra mentalidad y nos han hecho ver a sus productos como un hecho imprescindible e ineludible para el ser humano.
Las empresas tecnológicas, tanto las que venden dispositivos como aplicaciones o plataformas web, están en el negocio de entregar, no están en el negocio de entregar dispositivos, plataformas o contenidos a los usuarios / clientes, sino que están en el negocio de entregar la atención de sus usuarios / clientes a los que patrocinan sus contenidos. Y para ello contratan a las mentes más brillantes, psicólogos, ingenieros, que saben incorporar mejoras tecnológicas como por ejemplo el plug and play, el scrolling infinito o contenidos adictivos para retener la atención en línea de sus usuarios el tiempo más largo posible. Para crecer en bolsas, esas empresas necesitan aumentar su base de clientes, incorporando cuentas de menores de edad y vendiendo sus datos a terceros. Como decía uno de los conocidos iconos de capitalismo salvaje, Milton Friedman, la responsabilidad del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo con los deseos de sus accionistas, que generalmente consiste en ganar tanto dinero como sea posible cumpliendo con las leyes y las costumbres éticas. Cierro la cita. En otras palabras, los directivos de esas empresas tienen la obligación por ley de poner los intereses de sus accionistas por delante de los intereses de la infancia, y los únicos límites a esa lógica salvaje son las leyes que vosotros hacéis para proteger a los más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. Por lo tanto, pensar que la solución se encuentre en la autorregulación de la industria o en el ejercicio de su responsabilidad social ya no es ser ingenuo, ya es desconocer por completo el ABC de la lógica empresarial. Es esa misma industria la que, dedicando muchos millones en presupuestos de marketing bajo la bandera de la responsabilidad social corporativa, patrocina gran parte de la investigación sobre sus productos, engatusa a los directores de los colegios con invitaciones o regalos, paga cátedras en universidades sobre asuntos que pueden impactar en la regulación de sus actividades, como por ejemplo la protección de datos, o bien patrocinan a numerosos congresos educativos, a premios a docentes, pagan los honorarios de los ponentes en congresos dirigidos a maestros, tienden puentes con expertos planteando colaboraciones pagadas, y lo digo porque lo sé en primera persona, expertos que están luego susceptibles de ser nombrados para estar en grupos de expertos que asesoran al gobierno, regalan títulos ficticios a los docentes que usan sus productos en las aulas para erigirles en expertos sin ninguna base objetiva, llamándoles Distinguished Educators, invierten en publicidad, que representa además un porcentaje alto de los ingresos de unos medios de comunicación cada vez más necesitados de financiación. Ya es tiempo de poner orden en todo esto. En un obvio conflicto de intereses, todos los que reciben beneficios de las empresas tecnológicas difunden luego su cara amable y las bondades de sus productos, hablando su lenguaje. Salud digital, la tecnología es neutra, depende de cómo se usa, no se puede poner puertas al campo, hay que fomentar el uso responsable, o callan los inconvenientes de sus productos. Entonces, el dilema que oímos a menudo ahora es prohibir o no prohibir a los niños. Y ese dilema, si me permitís, es simplista y no atiende la cuestión de raíz. No se trata aquí de debatir si prohibir o no prohibir algo al niño, ni de empezar a poner en marcha el arsenal político de luchas entre las posturas conservadoras o progresistas, porque no es progresista ni conservador abandonar al niño en hacer lo que una industria le induce a hacer o dejar que las leyes del mercado se pongan delante de los intereses de la infancia. Se trata de proteger a la infancia ante una industria cuyos intereses no coinciden con lo que reclama su naturaleza. Dejar a las empresas tecnológicas decidir de lo que debe o no entrar en los hogares o en las aulas es como encargar a Pizza Hut la elaboración del menú de las casas o de los comedores escolares. NCMEC es una entidad americana que acoge el reporte voluntario de incidentes de explotación sexual infantil en línea. El número de casos reportados en el 98 por NCMEC era de 3.000 casos. En 2014, cuando empezaron a comercializarse los teléfonos inteligentes, el número de casos alcanzó 1 millón.
El número de casos en 2022, que son las estadísticas más recientes, era de más de 32 millones. Entonces, ¿la solución se reduce en hacer de Internet un lugar más seguro? Otra vez estamos en el plano, si me permitís, de los planteamientos simplistas. Claro que hay que intentar que Internet sea un lugar más seguro. ¿Quién en su sano juicio no estaría de acuerdo en intentar hacer eso, no? De hecho, Internet es un lugar maravilloso y en el que una mente educada en modo analógico puede encontrar verdaderos tesoros. Pero seamos realistas, Internet nunca será un lugar completamente seguro para una mente aún inmadura, precisamente porque no se puede poner puertas al campo. Ahora voy a desmontar 4 tecnomitos, espero tener tiempo, difundidos por la industria, sus fundaciones y las entidades patrocinadas o financiadas por ellas. El primer tecnomito, si quieren profundizar, pueden hacerlo en un artículo que me encargó el SERRAC de UNESCO, que está publicado en 2019. El primer tecnomito es la idea de que la tecnología es neutra y depende del uso que se hace de ella. Un cuchillo es neutro. Podemos usarlo para matar o para hacer una tortilla de patatas. Pero en mano de un niño pequeño, el cuchillo no es neutro. Los dispositivos tecnológicos son aún menos neutros que un cuchillo en mano de un niño, porque están diseñados con una intencionalidad. Lo hemos dicho antes exponiendo el modelo de negocio de las tecnológicas, de enganchar al usuario cuanto más tiempo posible ante la pantalla. El segundo tecnomito es la idea de que se puede educar a un niño pequeño en el uso responsable con el dispositivo en la mano. Claro que hay que educar, pero ¿podemos pedir uso responsable a una mente no preparada para utilizar un dispositivo, además diseñado para la adicción? ¿Podemos hablar de responsabilidad en una mente aún inmadura que no tiene consolidadas las funciones ejecutivas y una serie de cualidades como, por ejemplo, la templanza, la fortaleza, el locus de control interno, la capacidad de inhibición, de enfocar la atención, de distinguir lo privado de lo público, de saber lo que es relevante y lo que no? ¿Podemos pedir a una persona que distinga lo que es verdadero y falso en línea cuando apenas tiene conocimientos previos que le permiten hacer esa distinción? Y cuando ni siquiera en algunos casos no tiene ni la edad para distinguir entre ficción y realidad. La mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, el mundo real, analógico. Introducir la tecnología en la vida de un niño que aún no tiene consolidadas esas cualidades podría ser algo parecido a pedir a un niño que beba de una boca de incendio pidiéndole que lo haga sin salpicarse. Desde un punto de vista educativo, pedir a un niño que haga algo que le es imposible o que resista a algo irresistible con el argumento de educarle en el uso responsable es traicionar el sentido mismo de la palabra libertad. El tercer tecnomito es la idea del nativo digital. La distinción de nativo versus inmigrantes digital fue introducida por Mike Prensky en el 2001. De nuevo, hay que distinguir, porque todos los mitos tienen siempre una cara de algo cierto y otra que es algo que no es cierto, ¿no? Entonces, lo que es cierto de ese concepto es que los nativos, los nacidos desde el año 84, pues han tenido más contacto con la tecnología. Eso es cierto, es un hecho, ¿no? Pero lo que no es cierto y no está resbalado por las investigaciones es que por haber estado más en contacto con las tecnologías, ellos aprenden mejor a través de ellas. De hecho, sería más bien lo contrario. En un informe titulado The Google Generation, publicado en 2011, se estima que el concepto de nativo digital está sobrevalorado y se concluye que los jóvenes dependen demasiado de los motores de búsqueda y carecen de las competencias críticas y analíticas para poder entender el valor y la originalidad de la información en la web. El informe concluye que la llamada generación Google no alcanza el nivel de alfabetización digital que se le atribuye. En 2017, un estudio publicado en una revista indexada concluye que el concepto carece de fundamento científico. No da tiempo de hablar de eso, si queréis lo podemos hablar después, pero la multitarea tecnológica es imposible y es más, merma las funciones
ejecutivas y crea hipotecas en el aprendizaje. Vamos al cuarto mito y voy corriendo. Es la idea de la brecha digital. Es esa idea de si damos acceso universal a un dispositivo con acceso a Internet, cerramos la brecha socioeconómica. Los estudios demuestran que si bien es cierto que el acceso a la tecnología es menor en las familias desfavorecidas, pues hay más consumo abusivo de tecnología en esas familias. Y cito para ello pues, el Kaiser Foundation y los informes de Common Sense Media. Por lo tanto, el acceso a la tecnología no reduciría, sino al contrario, podría contribuir a aumentar la brecha socioeconómica. De hecho, es mucho más relevante hablar de la brecha cultural, la que existiría entre, por un lado, las familias que son conscientes de la necesidad de limitar el tiempo de uso y que tienen recursos para poder hacerlo, y por otro lado, las que, por su situación, a lo mejor no se pueden permitir el lujo, podemos incluso hablar de privilegio, de las relaciones interpersonales. Para responder, intentaré responder a todo lo que pueda en ese tiempo. Hay una relación entre el uso de las tabletas y las mejoras en las oportunidades laborales. Y la respuesta es que no la hay. ¿Por qué no la hay? A veces la gente me dice en las conferencias, ¿no? Ay, es que mi hijo es muy listo, sabe utilizar la tableta o el smartphone con 2 años. Pues, señora, si su hijo es muy listo, si sabe utilizar la tableta y el smartphone en 2 minutos, no es porque es muy listo, es porque el ingeniero que ha diseñado la tableta o el smartphone es muy listo. Entonces, no es lo mismo conocer bien la suite de Office que saber usar un producto plug and play, que los mismos directivos de Google dijeron, y de HP, dijeron que están diseñados para que lo usen, decían en modo de broma, en inglés, la traducción en castellano es un poco así, gente con muerte cerebral, ¿no? O sea, realmente está hecho para que lo utilicen cualquier persona. Ahora voy a hacer una paréntesis antes de entrar en el tema tabletas, o sea, el tema de la salud mental, los jóvenes. Entonces, en relación con lo que dijeron ustedes, hay una cuestión de si el uso de las redes sociales es un refugio para las personas a lo mejor que necesitan o que sienten como depresión o si al revés el usar las redes sociales deriva en esas situaciones. O sea, ¿en qué sentido va la causalidad, ¿no? O sea, primero quiero hacer un inciso importante, que la cuestión de haber dicho que hay más consumo abusivo en las familias desfavorecidas, no lo digo yo. Yo vengo de una familia con muchos problemas, o sea, digo, no tengo ningún problema con ese, vamos, lo dicen los estudios. Entonces, yo estoy aquí no para dar mi opinión, estoy aquí para decir lo que dicen los estudios. Todo lo dicen el Kaiser Foundation, la Fundación Common Sense, y hablamos de tiempo de consumo. O sea, decimos consumo abusivo llegando a la conclusión del consumo abusivo por el número de minutos, ¿vale? Está cronometrado, ¿vale? Entonces, hay un estudio interesantísimo que se hizo durante la pandemia por Common Sense que concluye que hay casi 3 veces más de probabilidades de padecer síntomas de depresión de moderados a severos en los que usan redes con respecto a los que nunca las usan, ¿vale? Y esto es muy interesante porque yo he leído este estudio y miraba Common Sense que decía, es que no sabemos en qué sentido va la relación. ¿Los síntomas de depresión son consecuencia de estar en redes? ¿O bien la gente deprimida se encuentra en las redes porque las redes proporcionan alivio a su depresión? ¿Sí? O sea, ¿en qué sentido va la relación? Entonces, yo creo que ahora en 2024 sabemos en qué sentido va la relación. Tenemos muchísimos litigios en Estados Unidos de colegios, de grupos de distritos, de colegios públicos que están demandando las tecnológicas. Ya sabéis que han comparecido también ante varias entidades para rendir cuentas porque está claro en qué sentido va la dirección. Pero lo curioso es que cuando salió ese estudio de Common Sense, la encuesta decía... una encuesta revela que los jóvenes acuden al mundo online para aliviar sus problemas de salud mental. Esto era como la conclusión de Common Sense con respecto a eso. Entonces, yo me he sorprendido muchísimo hasta encontrar que Common Sense está ahora patrocinado por Twitter, la Fundación Bill Gates y la Fundación de Zuckerberg y de Bezos, ¿no? Entre otros. Entonces, estamos en una tesitura a veces un poco complicada. Ahora vamos a hablar del tema de las tabletas y espero que me dé tiempo porque es un tema complejo. Voy corriendo. Las empresas tecnológicas no tienen saber pedagógico. Yo creo que esto todos lo sabemos. Los dispositivos tecnológicos no son métodos educativos. La pregunta no es ahora mismo si hay que sacarlos del aula. La pregunta es por qué entraron.
y cómo entraron. Antes de entrar se debía haber hecho una doble prueba. La primera es probar que dan mejores resultados que el papel y la segunda es probar que no conllevan inconvenientes o prejuicios. Y obviamente después hay que hacer un balance, porque a lo mejor tienen inconvenientes, pero son pocos. O sea, quiero decir que luego hay que hacer como una decisión de esos pesos, ¿no? Y el peso de la prueba siempre está en el hombro de aquel que introduce ese dispositivo. No está en los hombros de los padres o de los investigadores, que además el ritmo de la investigación es muy lenta, como sabéis, es investigación de calidad, y el ritmo de la obsolescencia tecnológica de esas empresas tecnológicas es muy rápido, con lo cual estamos en una doble velocidad. No solamente no se hizo esa prueba, sino que sigue sin existir ese conjunto de pruebas contundentes que establezca la superioridad del dispositivo sobre la educación analógica. Por lo contrario, están saliendo cada vez más estudios que hablan de los inconvenientes de esos dispositivos en un contexto educativo. Entonces, es un choque de trenes al final, ¿no? Por un lado, tenemos a las asociaciones pediátricas, que la edad pediátrica no solamente de 0 a 6 años, que llega hasta los 21, y los estudios que apuntan a inconvenientes, mientras tanto, tenemos a los colegios defendiendo esos dispositivos para el aprendizaje. Y ahora me gustaría hablar del sentir de cientos de miles. Yo creo que podemos hablar en esos términos de padres que no tienen voz. Y lo resume muy bien Ana Iris Simón, que sí tiene voz. Y dice, me toca elegir colegio para el mayor de mis hijos. Y todos los públicos sobre los que me he informado usan tabletas en las aulas. Cuando vaya al pediatra, me dirá que no exponga a mis hijos a pantallas, pero en las jornadas de puertas abiertas de las próximas semanas me las venderán como un progreso educativo. Está pasando a miles y miles de padres, tanto en la privada, en la concertada, como en la pública. Es un tema totalmente transversal. Padres que no tienen voz. Podré escribir un libro, perdona de la alusión personal, ¿no? Pero sobre la cantidad de correos de padres y madres que recibo a diario pidiendo colegios sin pantallas. Me pedían antes una medida concreta, pues eso, ¿no? Eso es lo que pasa cuando dejamos a los poderes económicos cruzar la línea de lo que debe o no debe entrar en las aulas. Y ahora os voy a contar una anécdota que me llegó hace poco. Decía un inversor en el ámbito educativo: el negocio de la educación es fantástico. Tú le pones un comedor con margen en el medio, unas aulas alrededor. ¿Qué os parece eso? Ahora están las puertas de jornadas abiertas en los colegios y muchos de ellos hablan de tendencias educativas. Y parece eso un anuncio de la nueva temporada del Corte Inglés. El ámbito sanitario, la industria de la restauración, todos esos ámbitos responden a criterios serios de control y de ensayo. ¿Por qué la educación responde a ocurrencias si no se basa en las evidencias? Si lo que está en juego es el presente y el futuro de personas vulnerables y sin voz. Es innegable que nuestros hijos y alumnos acabarán usando las tecnologías. No es un planteamiento antitecnológico, pero cuando las necesiten y tengan la suficiente madurez para poder hacer uso de ellas de forma responsable y con sentido. Pero ante el constante cambio continuo hablamos de la importancia del espíritu crítico. Todo el mundo que estamos aquí estamos de acuerdo con la importancia del espíritu crítico, todos. ¿Pero qué es el espíritu crítico sin criterio? ¿En qué consiste? ¿En qué mar contenedores? Lo que falta en el joven de hoy es el criterio, el sentido de relevancia y las certezas que le permiten entender el valor y la originalidad de la información y para así descubrir el sentido de lo que aprende y hacerlo suyo. La verdadera preparación para un buen uso de las tecnologías reside en la comprensión del contexto, que no se desarrolla en un entorno como es Internet, que es un entorno descontextualizado en el que confundimos información con conocimiento. Para hacer frente con sentido a la abundancia de información que se le ofrece en el mundo digital, el joven necesita, entre otras cosas, y ahí vengo con soluciones o con propuestas, ¿no?, una sólida formación humanística. En ese sentido, lo que más nos debería preocupar ahora mismo no es la brecha digital, es la brecha lingüística y cultural. JAMA Pediatrics justo acaba hace unos días de publicar un importante estudio de cohorte en lo que concluye que la falta de interacción y de conversación entre los niños pequeños y sus padres por causa de las pantallas resulta en la pérdida de 1.139 palabras al día. Esa brecha lingüística, sumada a la digitalización en la educación en la primaria, dificulta el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. En tercero de primaria, que es cuando los alumnos dejan de aprender a leer y escribir para aprender leyendo, la brecha lingüística acaba afectando los resultados académicos en todas las demás materias, incluyendo matemáticas.
Si no entienden el enunciado de un problema, es difícil que puedan resolverlo. Pierden interés en el aprendizaje y son carne de cañón para el abandono escolar. La tasa de abandono no se mejora bajando el nivel o hinchando las notas. Se mejora yendo a la raíz. La brecha lingüística hace que nuestros hijos prefieran mariposear en línea huyendo de los textos largos y que tengan cada vez menos cultura. Sin recursos lingüísticos, sin cultura, el pensamiento de las personas es cada vez más pobre y simple. Como es lógico, encuentran cada vez menos interés en leer por placer. Y luego la falta de recursos lingüísticos no solamente hace que le cueste a uno entender lo que lee, pero le cuesta comunicar lo que siente y lo que piensa, diciéndolo con calma. Y entonces se confunde retórica y diálogo sosegado con los gritos y las dialécticas sofistas y se busca refugio en la comunicación barata de los clics, sin matices en las redes sociales. Luego, uno es carne de cañón para la manipulación, el populismo, las noticias falsas, y es más fácil que caiga en la desesperación ante una dificultad seria. Ante la necesidad de expresar un malestar por una injusticia personal o social, un joven que no tiene recurso lingüístico intentará llamar la atención, destruyendo valiosas obras de artes, autolesionándose, encendiendo las calles y rompiendo mobiliario urbano, infravalorando el poder de dialogar y de acudir a votar. Puede sonar muy solemne concluir así, pero es la misma democracia la que está en juego, así como la que significa ser humano. Yo creo que cuando hablamos de lectura, no solamente el tiempo que se lee, porque hay mucha lectura por ahí que se lee de forma rápida y fácil, ¿no? Pero hablamos sobre todo de los contenidos que se leen. Y ya yo creo que a nadie se le escapa, y de eso hablan muchos profesores, tanto en ESO como en bachillerato como en la universidad, que los textos que se dan de leer a los alumnos o que son capaces de digerir son cada vez más sencillos y pobres, ¿no? Bien, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo aprenden los niños y los jóvenes? No es lo mismo adiestrar e inculcar algo, y en eso, bueno, pues cuando hablamos de excelencia no estamos hablando de eso en un modo pedante o elitista, o sea, estamos hablando de la excelencia en el sentido de que el educado no solamente recibe de forma pasiva y está siendo adiestrado, ¿no?, para el mercado laboral, sino que educar es entendido en el sentido de sacar lo mejor de la persona, ¿no?, encender en ella la chispa, como decía Platón, ¿no? Una persona que aprende de verdad lo hace cuando presta atención ante algo que le interesa, porque el reto de lo que aprende, ¿no?, se ajusta a sus capacidades, está en armonía, en sintonía con sus fines, hay un propósito inteligente, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante hacer la distinción entre asombro o atención sostenida y la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes e intermitentes, que son dos cosas completamente distintas. En el caso del asombro, la atención sostenida, el niño tiene una actitud activa. Está la expectativa y la realidad. El locus de control es interno, o sea, lleva las riendas el de su aprendizaje. En cambio, la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes ocurre cuando una mente inmadura se encuentra ante la pantalla y más ante unos algoritmos. El niño entonces se convierte en un periférico más, como el USB o la impresora, y deambula al ritmo marcado por los algoritmos que producen descargas de dopamina y que el niño entonces se introduce en un bucle de placer, y la satisfacción es la moneda de cambio, ¿no?, que las tecnológicas necesitan para que siga rentable su modelo de negocio, ¿no? A veces aborrecemos la educación que llamamos tradicional o que llamo yo mecanicista, pero no hay nada más mecanicista que condicionar el comportamiento y el aprendizaje de un niño en base a estímulos tecnológicos. Esa lógica conductista de condicionamiento no tiene nada que ver con lo que es educar. La educación no es adiestrar, es sacar lo mejor del alumno, buscando la perfección. Cuando digo perfección no lo digo en un sentido, otra vez, pedante o de elitismo. Lo digo de la perfección que es capaz su naturaleza. Y eso es lo que lleva a la felicidad. De hecho, el placer, decía Aristóteles, es trabajo natural sin trabas. O sea, que el placer es compatible con el esfuerzo, ¿no?, y con el aprendizaje. Un estudio en McKinsey llega a la conclusión de que ningún sistema educativo está por encima de la calidad de sus maestros. Antes me pedían por medidas concretas, ¿no?
Pues, ¿por qué? Pues que los maestros son ellos que transmiten compasión y afecto, lo que saben y lo que son. Entonces, si queremos dar una educación de calidad, hemos de invertir en los maestros, no en los dispositivos. Educar es un asunto humano, no tecnológico. Hago una paréntesis porque hay una medida muy concreta que se me ocurre porque me han preguntado 2 veces, ¿no?, por una medida concreta para que no dejar a los jóvenes solos. Y lo digo como madre y también como persona que acoge muchas opiniones de los padres, pero que realmente sería tan importante armonizar los horarios de bachillerato con los horarios, quizás es demasiado pedir, ¿no?, pero de las demás etapas. Tenemos a muchos jóvenes que están muy solos porque se levantan antes, desayunan antes solos, se van solos al cole y luego vuelven y están solos toda la tarde, ¿no? Y yo creo que la solución no es pues convertir el colegio en una guardería, ¿no?, de sol a sol, porque no es una guardería, un colegio, ¿no? Pero eso, acompañar a los jóvenes como armonizando los horarios para que los horarios del hogar estén todos un poco más pues integrados, ¿no? Y ojalá alguna comunidad autónoma en España sea pronto pionera en ofrecer a los padres la opción de una propuesta sólida y no partidista de colegios sin pantallas. No estamos pidiendo la dictadura del analógico, estamos pidiendo que se ofrezca esa opción. Y además, no desde la privada, que es lo típico, la libertad educativa, la privada, como si aquello fuese pues lo mío, porque yo tengo dinero para pagármelo, pero hay mucha gente en la pública que quiere poder escoger. Un colegio sin pantalla en la que se le dé importancia en la etapa infantil a las experiencias sensoriales y las interacciones humanas, así como en las otras etapas a la cultura, a la lectura, a la retórica y al aprendizaje desde la atención sostenida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Catherine Lecuyer. Pasamos ya al siguiente Gracias. Al siguiente orden del día.